hay un tema, ¿no? Con esto de la compensación de daños, que es esta función aflictiva consolatoria de la función satisfactiva de la indemnización, ¿no? Te dicen, y esto desde el punto de vista de que el daño moral, el daño a la persona, que el daño a la persona es el género, el daño moral es la especie, ¿no? Contraviniendo de alguna manera lo que siempre ha sostenido Leiser, pero acatando lo que ha dicho el pleno que se emitió en Derecho de Familias. Yo le pregunté a un amigo psicoanalista si era factible que con dinero mitigar el daño moral entendido como sufrimiento. Y me dijo que eso era una aberración, que era imposible. Que el daño moral, que tú no puedes combatir con plata todo. Que el daño moral, por ejemplo, el sufrimiento se tenía que tratar de unas cosas con terapia. ¿Ok? ¿Qué consideras de ese tipo de indemnización de daño moral? A ver, en este libro de la responsabilidad extracontractual que tiene el profesor Fernando de Traseñís, él parte de una premisa, y es, en principio, uno debe optar por decidir si el daño moral debe ser resarcido económicamente o no. Y si uno piensa de que la aflicción, la pena, los sufrimientos o los derechos de la personalidad pueden ser compensados con dinero, pues hay cierto grado de inmoralidad detrás, porque son propiamente bienes que son inestimables económicamente. Ajá. Y que esa compensación se realice vía dineraria, pues tiene, mal que bien, una cierta connotación de inmoralidad. Lo cierto es que el ordenamiento permite el resarcimiento del daño moral, pero no señala una exclusividad del resarcimiento del daño moral a través de una indemnización de tipo económico. La indemnización puede ser o por equivalente, o a través de una suma de dinero, o a través de forma específica, tratando de recomponer la situación al estado previo a la comisión del daño. En este caso, parecería que una buena alternativa para resarcir el daño moral sería sí una atención vía terapias, vía asistencia médica de corte personal, de corte psicológica, como un buen sustituto para una pena económica. De repente con ello se solucionarían muchos aspectos de índole práctico. Ya no tendríamos que preguntarnos tanto por temas de legitimidad o de interés, sino simplemente si se detecta que la persona tiene un daño moral, que tiene algún grado de patología, pues la terapia será el mejor remedio. Con esto, las discusiones sobre si el daño moral tiene una finalidad sancionatoria o una finalidad reparatoria también se relajarían. Porque si yo logro identificar un mecanismo como la terapia para solucionar el daño moral, pues estoy encontrando un mecanismo de reparación que por lo menos mitigue el daño y no busque tanto sancionar el daño. Cuando uno habla de sanción del daño moral, está hablando en la pena económica que se da por el daño moral. Si uno busca remedios alternativos, el discurso de la punición del daño moral también queda relegado. Ahora, lo que es cierto es que en nuestro sistema el daño moral no tiene, o por lo menos ordinariamente no tiene una función punitiva. Sin embargo, las formas de cuantificación difieren si tenemos un daño moral punitivo o un daño moral que lo que busque sea compensar a la víctima. Y la doctrina lo que está mandando en los artículos que envían es que el daño moral siempre se tiene que tener en consideración el nivel socioeconómico del agresor. ¿Ante qué tipo de función estaríamos? ¿Una función sancionadora? ¿Una función compensatoria? Si es que tenemos que comenzar a ver al agresor. Si yo pienso en una reparación en forma específica a través de una terapia, no entro en temas de sanción. Si me centro en cuáles son los criterios para determinar la cuantificación del daño moral, sí hay cierta función, un cariz punitivo detrás. O sea, el código dice se tomará en cuenta el menoscabo de la víctima, pero lo que la doctrina enseña que como criterios para tratar de cuantificar el daño moral tienes a la reincidencia del agente infractor, tienes al nivel de dolo de culpa con que actúa el agente infractor, tienes a evaluar las situaciones económicas de la víctima y del causante. Entonces, situaciones que no tienen la finalidad de reparar un daño o de mitigar el daño, sino de crear un mecanismo de desincentivo, de punición para el causante. Nuestro código no hace mención a estos criterios. Nuestro código lo que dice es, se valorizará por vía equitativa. ¿Y qué es la vía equitativa? ¿Qué es la vía equitativa? La retroalimentación ha sido, estos tres criterios, reincidencia, dolo, culpa o situaciones económicas, son los mecanismos para alimentar esta equidad.
pero la jurisprudencia no lo trabaja en esos términos y el código tampoco. No, incluso no toman en cuenta las condiciones personales del sujeto activo. Sí. Si es un tipo psicópata, sociópata, etcétera, que lo lleva a actuar siempre con ferocidad. Ahora, eso también te lleva a preguntarte qué tan práctico, porque entiendo que ha sido por un tema probablemente de economía procesal, pero qué tan práctico es que un juez penal pueda calificar la indemnización, cuando además los criterios probatorios son distintos, ¿no? Y sácame de ignorancia si no es así, pero tú en penal tienes que ir más allá de cualquier duda razonable. Así es. Y en civil vas a lo que sea más probable. Claro. O sea, son formas diferentes de medir la prueba. Entonces, o presunciones, inclusive. O presunciones. Y en penal, al contrario, se presume la inocencia. Entonces tú puedes llegar a la conclusión, que creo que fue el caso de O.J. Simpson en Estados Unidos, por ejemplo, que él sale liberado del delito, sí, pero condenado a la indemnización. Así es, por tecnicismo. Más que por tecnicismo. No. Pero está bien, pero logras a resultados diferentes por un mismo evento. Pero eso tiene una explicación, porque en el sistema americano, a diferencia del sistema latinoamericano, la reparación civil, la indemnización, no tiene nada que ver con el proceso penal. El proceso penal concluye con una sentencia donde un gran jurado te encuentra culpable o inocente. Tú quieres reclamar daños y perjuicios, ándate al juez civil, inicia tu demanda y atente a los resultados. ¿No? Sabiamente el sistema acusatorio norteamericano, creo yo, no ha querido confundir ni mezclar el tema pena con el tema de indemnización. Y a eso voy. Un juez que tiene el saco de penalista y que está midiendo el delito con una función sancionatoria, con elementos de dolo penal y con todos los presupuestos y condiciones que puede tener una acción penal y las exigencias de un proceso penal, lo que finalmente le está diciendo la norma es, si tú condenas, indemnizas. Eso sí. Cuando las evaluaciones no necesariamente son iguales. Y ese es por un defecto del Código Penal, dice que conjuntamente con la pena se va a determinar la reparación civil. Entonces ya hay una obligación, ¿no? Ya hay toda una obligación que el juez la fije. Y siempre la va a fijar en función a lo que ha pedido el fiscal en su acusación escrita, si es que no hay actor civil, o lo que el actor civil ha pedido, ¿no? Para sentirse resarcido. Pero muchas veces obvian, por ejemplo, el 227 del Código de Procedimientos Penales, dice que si el actor civil no cuestiona el monto de la reparación civil, la sala no puede aumentarla. Y que incluso le da la facultad al actor civil de aportar pruebas, testigos, peritos, etcétera. ¿Qué es lo que ha faltado? Destreza. Todo el mundo quiere defender al inculpado o al imputado, y pocas gente quieren defender a la víctima, pues generalmente la víctima no tiene recursos. Ahora, pero un proceso penal, o sea, un tema indemnizatorio, como lo concibo yo, es un tema complejo, sí, el cual merece un proceso para resolver esa sola pretensión. Nada más. Porque sí, yo tengo que aportar, tengo que demostrar el evento, que probablemente en el tema penal coincida, tengo que demostrar el nexo de causalidad, tengo que demostrar los factores de atribución y tengo que demostrar el daño. Ajá. Y cuantificarlo con pericias, probablemente. Mientras más complejo el tema, más compleja la prueba. Así es. ¿En un proceso penal se da ese espacio? No, no hay. Por lo menos, fíjense, mi experiencia, 40 años en esto, haber sido juez incluso. El juez más se preocupa por la petitum de pena, por el monto, que por la probanza del resarcimiento. No se actúan pruebas. Le digo casos de violación, por ejemplo. Ya, pericia médico legal, verifique usted el estado de la integridad sexual de la víctima. Hombre o mujer, verificado, positivo, de floración antigua, reciente, etcétera, etcétera. Y el daño psicológico, se olvida. Esa víctima no vuelve a pasar una pericia psiquiátrica, psicológica primero y psiquiátrica después, para analizar las consecuencias de ese reprobable acto. O sea, hay un poco que el juez penal dice, supongo que los fiscales también dicen, antes y ahora, ese aspecto a mí no me debe preocupar. Ese es un aspecto de la parte civil. Y este es un tema que hay que refundir un poco los cursos y los códigos de procesal penal, ¿no? En el sentido de que el juez tiene que preocuparse también por cómo se resarce económicamente, ¿no? En el caso que dice, por ejemplo, para no mezclar lo económico
con pericias psicológicas, ¿quién las va a pagar? Eso es un buen tema. ¿Quién paga? Decía Héctor hace un momento, ¿no? Esto tiene que hacerse con pericias, etcétera, tratamiento, rehabilitación. Muy bien. El Estado tiene una dependencia para poder fijar, ¿no? Que el juez le diga, por favor, examine usted al padre de la víctima, a la víctima, etcétera. No hay. Porque siempre vamos a terminar en lo económico, esto y no que quedarte la contra, tu razonamiento es fantástico. Pero al final, ¿quién va a pagar esas pericias? No, y hay pericias que no alcanza el perito del Estado. No. Al revés, por ejemplo, en una pericia contable normalmente te ponen contadores Sí. que son personas naturales que ejercen la profesión y que están en una lista que es la del registro de peritos judiciales. Claro. Pero hay pericias contables que no las puede hacer una persona de ese tipo, que necesitas o un Arsayán, Sí, una empresa ya. Una empresa de auditores. global que tenga todo un equipo, ¿no? Y un conocimiento y una expertise en ciertas materias que no le alcanza el contable de una empresa. Exactamente. ¿Cómo haces con eso en un tema penal? Bueno, en un tema civil, porque tampoco... Bueno, penal, la declaración de parte, la defensa en parte, ¿no? Que el juez pueda nombrar equipos, ¿no? O empresas inscritas, porque generalmente todo es personas, contadores muy antiguos, con trabajos y trabajos, ocupados, con experiencia y experiencia, que les guste el trabajo de perito. Porque con lo que cobra en una pericia puede vivir un año tranquilo, ¿no? Pero el tema pasa es que no tienen toda la técnica. Más que todo en los grandes fraudes. Acabamos de ver, por ejemplo, que están cerrando la cooperativa del señor de Luren, Caja. ¿no? Donde la caja de Luren. Total, no hay plata, ya no hay capital. Ahí estaba leyendo la resolución del peruano. Y esos dueños tienen que ir a la cárcel. ¿Qué han hecho con esa plata? Le han dado préstamos a todos sus amigos y préstamos que ya son irrecuperables o incobrables. Se requiere también pues que el estado de peritos, al margen de cumplir formalidades que esté inscrito en el REPES, que también es una guachafada, porque antiguamente, me acuerdo yo, los colegios de contadores, colegios médicos, te mandaban su relación de peritos, que para mí es lo más acertado. Que un colegio médico te acredite a ti como perito para temas de lesiones, etcétera, o el colegio de contadores como perito perfecto, pero que no venga acá uno con sus cartones, todos los títulos que tiene y se inscriba, porque nada te garantiza la idoneidad del perito. No, para nada. El arbitraje en ese sentido nos da un buen ejemplo, ¿no? El arbitraje se premia la eficiencia y el perito elegido siempre es el perito prestigioso, ¿okay? Y que sabemos que tiene la capacidad para resolver esto. Ahora, entrando a estas disquisiciones, Héctor, el daño psicológico, ¿es un daño moral? ¿Es un daño a la persona? Aparentemente la definición de daño a la persona jalaría para su lado y no lo incluiría dentro del daño moral. Pero, sin embargo, desde mi punto de vista, el daño moral tiene que ser patológico, no tiene que tener una relevancia y te puede traer un problema psicológico. Entonces, ¿dónde estamos en esa disquisición filosófica y doctrinaria? Lo que sucede primero es que habría que tener en cuenta cuáles son los criterios para clasificar el daño. Si yo tomo en cuenta el ente lesionado, pues yo voy a tener a la vista dos daños, daños patrimoniales o daños no patrimoniales. Ese es el sistema alemán, por ejemplo. Pero si yo tengo a la vista no nuestro no el ente lesionado, sino cómo cuantifico el daño, ahí yo puedo tener daños materiales, si son fácilmente cuantificables, o daños morales, cuando no son fácilmente cuantificables. Ese es el modelo francés. Entonces, el daño psicológico tiene una particularidad, porque el daño psicológico implica la lesión a un ente no patrimonial, con lo cual estamos frente a un daño no patrimonial. Pero es un daño no patrimonial no cuantificable, es un daño patrimonial estimable, ¿no? Entonces, si quisiéramos ver este daño psicológico dónde entra, claramente sería en una ubicación, digámoslo así, en tanto es patológico, ¿sí? Y el daño moral tiene por característica, el daño moral subjetivo tiene por característica ser temporal, tendría que estar fuera del daño moral. Si yo tengo una noción de daño moral mucho más amplia, ¿no? Pues entonces el daño psicológico sería una especie de daño moral. Pero al final estas son categorías. Y estas categorías deberían ser útiles para resolver conflictos. Y el perderse o el discutir si es daño moral o es daño a la persona, al final terminan perjudicando a la víctima, que es la que por una mala calificación de repente del petitorio, su pretensión se puede terminar cayendo.
¿no? Yo coincido contigo en este tema de las calificaciones. Sin embargo, tú vas al pleno y ves que hace una diferencia entre el daño a la persona y el daño moral. Dentro del daño a la persona mete el daño psicológico, pero dentro del daño a la moral habla de la depresión. Entonces yo entiendo que una cosa lleva a la otra y te crea confusión y tú no sabes, por ejemplo, si la terapia se aplica al daño moral o al daño... La claridad del pleno, con todo lo discutible que puede ser, es que determina géneros y especies, ¿no? El daño moral dentro del daño a la persona y el daño a la persona dentro del daño no patrimonial. Ese es el único punto. Pero no fija un criterio claro de cuándo estás frente a un daño moral y cuándo estás frente a un daño a la persona. Y el daño psicológico es el ejemplo claro de una categoría que está pendiendo de uno y otro lado.